Bueno, pues el día de ayer en la mañanera, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se dio el turno a Octavio Romero, quien es el director del Instituto de Vivienda, el Infonavit por sus siglas, y bueno, pues para que explicaran de qué va la reforma a este instituto, cuáles son los alcances, qué es lo que se busca, cuáles son los objetivos y sobre todo también aclarar algunas dudas, inquietudes que han surgido en los últimos días, pues cuando se ha estado discutiendo esto en la Cámara de Senadores. Ahí también rechazó totalmente los pronunciamientos y los señalamientos de que primero se esté tratando de robar el recurso, el ahorro de la clase trabajadora de los mexicanos. Rechazó esos señalamientos y esos pronunciamientos. También enfatizó que esta reforma es en aras de la transparencia y ya saben, ¿no? De combatir la corrupción que había en años anteriores y en administraciones anteriores y que habían estado haciendo un mal manejo de los recursos de los trabajadores en el Infonavit. Y es por ello que esta reforma busca precisamente atender estos temas, donde aseguró también que no se pierde el tripartismo, es decir, la participación equilibrada entre la representación obrero, la patronal y las autoridades. Dice que esta se mantiene en aras de la transparencia. Esto es parte de lo que explicaba Octavio Romero, titular del Infonavit, pues en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué es lo que se está planteando en la reforma? Homologar los órganos de gobierno de manera tal que en el Infonavit ahora haya, igual que en el IMSS, 30 miembros, 10, 10, 10, no se pierde su característica tripartita. Que en el Consejo de Administración haya 12 miembros, 4, 4 y 4, 4 sector gobierno, 4 trabajadores, 4 sector empresarial y también es tripartita. El cambio es que el director general ahora ya es miembro, o sería, a partir de la autorización de esta reforma, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. La que sigue, por favor. Un resumen de lo que acabo de decir. Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo, de los comités y de las comisiones, de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes, dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando.
Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al... Bueno, pues no permite que la Auditoría Superior pues audite pues los estados, cómo se encuentra el Infonavit, de acuerdo a lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué era importante que escuchara usted lo que decía Octavio Romero? Bueno, pues porque tocó puntos muy importantes que no se habían comentado, ¿no? Ni por la parte oficial ni por la oposición. Pero, por ejemplo, y para que usted también tenga en cuenta que hay cosas muy buenas, hay que decirlo, dentro de esta reforma. No todo es malo, sí perfectible, ¿no? Por ejemplo, lo que es positivo es que si hay comisiones que no aportan, que no tienen peso realmente en la toma de decisiones dentro de este instituto, pero nos están costando a los mexicanos, le está costando a usted 60, 90 mil pesos cada vez que van a sesionar, pues caramba, me parece que ahí sí es sensato y prudente decir, bueno, pues si esto no abona, hay que eliminarlo, ¿no? Pero también si estamos hablando en el tema, por ejemplo, de que insisten de que no se va a tocar en los ahorros de los trabajadores, pero en la reforma que se pretende está ahí los artículos que señalan que se le da facultad al instituto y al director del instituto a hacer uso de los recursos para lo que le convenga al instituto de vivienda, construcción de vivienda, adquisición de tierra, para lo que usted quiera, ¿no? Pero si no hay un órgano interno de control que esté representado por las tres personalidades, es decir, el gobierno, los trabajadores y los patrones, entonces se corre el riesgo de hacer un uso discrecional de ese recurso. Y es precisamente la molestia y el por qué el sector empresarial y también los trabajadores se están oponiendo a esta reforma. Insisto, tiene cosas muy positivas esta reforma, como lo que aquí expuso Octavio Romero. No todo es malo, pero sí hay muchos puntos sobre las IES que se tienen que resaltar. Por ejemplo, también insisten en el tema del tripartismo, de la participación equilibrada, obrero, la patronal y también el gobierno. Eso es lo que presentan ahí en la mañanera. Pero lo que dice, por ejemplo, la reforma en papel, en donde se establece que estará integrada por 5 integrantes, por ejemplo, del gobierno, 2 de los patrones y 2 de los obreros, pues yo no veo, sí, claro, en el papel y en el significado sí hay tripartismo, pero no hay equilibrio de las fuerzas, no hay equilibrio en la toma de decisiones. Eso es por qué los sectores se están oponiendo a esta reforma. Esos son los temas centrales. El resto, como lo que acabamos de escuchar, perfecto. Que proceda y que se vaya en aras de la transparencia, pero que se combata realmente la corrupción. No nada más que usen la corrupción del pasado para validar esta reforma, como muchas otras lo han hecho, pero que en el fondo no abonan al combate a la corrupción, incluso hay condiciones de vulnerabilidad de que se sigan cometiendo estos actos de corrupción. Claro que es perfectible esta reforma, claro que sí. No todo es malo, pero me parece que en los temas centrales, en los temas torales de esta reforma, es en donde más está llamando la atención. Nadie está reclamando, no, que no quiten los 60,000, 90,000 pesos por sesión. No eliminen estas representaciones en estas áreas porque pues, nos impacta a nosotros. Nadie está alegando eso, nadie está debatiendo ese tema. Qué bueno que lo den a conocer para validar un poco esta reforma y el fondo y lo que se busca. Perfecto, pero nadie está tocando esos temas. Estamos hablando y no han sido capaces de dar respuesta contundente a las reformas, a los artículos que todo el mundo ha señalado y que tienen que ver con el acceso a los recursos de los ahorros de los trabajadores. No se tocan, pero en la ley sí se tocan. En papel sí se tocan. Y le da facultades al director del instituto para que se toquen los recursos, aunque en el discurso digan que no. Y que si lo hacen es pues para poder proteger los intereses del pueblo bueno y sabio, ¿no? De los trabajadores, de la clase vulnerable. ¿Por qué en el discurso insisten en una cosa
y en el papel está otra. Eso es lo que se está cuestionando. Qué bueno que haya recortes, claro, al gobierno interno de control, claro que sí. Que si hay sobrerepresentación de una de las partes, está bien. Que si están costando más y no están produciendo tan bien. Lo que no se vale es el agandalle, ¿no? En aras de la gobernanza, decía ayer la presidenta de la República, en aras de la gobernanza. A eso ha caído la gobernanza. Al tener una sobrerepresentación en este caso, para poder tomar las decisiones y poder hacer lo que quieran, sin consecuencias, sin señalamientos. Hablan también de que esto va a facilitar las auditorías, pero no hablan también de que se están encapsulando, se están blindando ante las fiscalías, ante la fiscalización externa que pudieran hacer incluso instituciones bancarias. Insisto, es perfectible esta reforma, no todo es malo. Sin embargo, lo que sí me llama la atención y lo que sí llama la atención y ha inquietado a diversos sectores es el tema de que no han sido capaces de explicar por qué, y es lo que más le interesa a la gente, por qué si insisten en no tocar mis ahorros de la clase trabajadora, de los ahorradores, ¿por qué entonces lo ponen en la Constitución? ¿Por qué entonces ponen la reforma? Hasta aquí el tema editorial y vamos a estar muy atentos el día de mañana que dé una respuesta puntual y contundente de este tema, porque al final de cuentas es lo que les importa a la clase trabajadora, que no toquen sus ahorros, que sus ahorros ganados con esfuerzo no estén en riesgo. Hasta aquí el tema editorial, déjenos sus comentarios. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, ahorrador del Infonavit, que tienes tu cuenta, que tienes años ahí cotizando y ahorrando para el día de mañana poder aspirar a contar con un patrimonio familiar? Que el día de mañana quieras hacer uso de tu recurso y te digan, ¿sabes qué? Pues, ¿qué cree? Tu recurso fue tomado para construcción de vivienda, porque el proyecto del gobierno federal, de la presidenta de la República, es construir 2 millones de vivienda para abatir el rezago de vivienda en el país. ¿Pero qué crees? Pues tu recurso ya no está. Y esos créditos y esas viviendas se construyeron en otros estados, en otras entidades, y se los dieron a otras personas, y tú, ahorrador, pues no fuiste uno de los beneficiarios. Entonces, pues no te podemos dar el crédito porque ya no hay dinero. Pero se usó para algo bueno, ¿eh? Gracias por tu cooperación. Déjanos tus comentarios al respecto y con gusto le vamos a dar lectura.